Buenas tardes, compañeros y tutor. En el día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas para la medición de contaminantes atmosféricos. Los integrantes del grupo son Jesús David Armas, Jesús Jessy Polo, Andrea Lucía Villalba y María Angélica Martínez. Presentándole el trabajo a la tutor María Angélica Peña, Universidad Abierta a Distancia UNAM, Escuela de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Medio Ambiente, CAPMA, Tecnología en Saneamiento Ambiental 2023. Para el punto 3, cada estudiante debió escoger uno de los siguientes subtemas: calidad del aire, emisiones, colores y radiación electromagnética. Después de eso, se tenía que hacer un diagrama que se relacionaron los principales aspectos como fuentes, definiciones, límites permisibles, mecanismos de monitoreo, etcétera. Y para eso se estableció la relación de la resolución 909 del 2008. Para el informe, el grupo debe aplicar la normativa legal vigente, resolución 909 de 2008, a la fuente fija del documento señalado. Para realizar el informe, que debe contener una descripción de los siguientes elementos: la ubicación de la fuente, que es la fuente evaluada en el artículo, se ubica en la India, en la ciudad de Morbi, en el estado de Gujarat. Las actividades en proceso de operación de desarrollo por la fuente fija, de ser posible incluir un diagrama de flujo. La fuente evaluada en el artículo es un horno de ladrillos de tipo Hoffman, utilizado para la producción de ladrillos de arcilla. El proceso de producción de ladrillos implica la preparación de la arcilla, la formación de los ladrillos y su colección en el horno. Aquí está el respectivo diagrama de flujo. El tipo y consumo de combustible, de sustancias químicas implicadas en los procesos por los cuales se podrían generar contaminantes atmosféricos, se utiliza como combustible en biomasa, principalmente madera y residuos agrícolas. El listado de contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente son material particulado, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Los estándares de emisión admitidos de la resolución 909-2008 establece los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes atmosféricos para fuentes fijas en Colombia. Los límites máximos permisibles para material particulado son de 105 miligramos por metro cúbico. En promedio diario en promedio diario y de 50 miligramos por metros cúbicos en promedio anual. Para óxidos de nitrógeno, los límites máximos permisibles son de 250 miligramos por metros cúbicos en promedio diario y de 150 en promedio anual. Para óxidos de azufre, los límites máximos permisibles son de 350 miligramos por metros cúbicos en promedio diario y de 80 miligramos por metros cúbicos en promedio anual. Los métodos de medición. En el artículo se utilizaron métodos de medición de contaminantes atmosféricos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el EPA. Para la medición de emisiones de material particulado se utilizó el método de EPA 5, que implica el uso del filtro de alto volumen para la medición de emisiones de óxidos y nitrógeno y óxidos de azufre. Se utilizó el método EPA 7E, que implica el uso de un analizador de gases infrarrojos. En el segundo punto del artículo, se debe analizar si la industria cumple o no cumple con la resolución 909 de 2008 o la que derogue la legislación, y analizar cómo podrían disminuir las emisiones, justificando su planteamiento para ello. Para eso se tomaron datos de la tabla E1 del apéndice E del artículo y se realizó la respectiva comparación con los estándares vigentes en Colombia. Bueno,
Primero, para lograr un correcto entendimiento, debemos primero analizar los estándares en Colombia para luego comparar con la tabla para determinar si la industria cumple o no cumple con la resolución 909 de 2008. Algunos de estos materiales sería el material particulado, que el estándar en Colombia es de 250 miligramos para tecnologías de ladrillos sólidos y 500 miligramos para tecnología de ladrillos huecos. Está el dióxido de azufre, el estándar en Colombia es de 200 miligramos, que pues la mayoría de las tecnologías cumplen con esto. Luego está el monóxido de carbono, que serían 500 partes por millón, dióxido de carbono, y luego podemos entender entonces que la mayoría, o sea, la normativa colombiana sí cumple con lo que la planta de ladrillo emite y toda la contaminación que realiza. Bueno, ya esto sería todo en la presentación. Muchas gracias.